Sabe que cuando Jesús inició su ministerio, una de las primeras palabras que él usó en su predicación fue arrepentíos, ¿sí? Y la segunda fue creed en el Evangelio. Y hoy voy a estar tratando un tema que he titulado Genuinamente Arrepentido. Dentro de la enseñanza que hemos estado compartiendo personajes de la Biblia, estamos analizando el perfil de Pablo y yo encuentro otra característica en la vida de San Pablo que fue esa precisamente. Pablo fue un hombre genuinamente arrepentido. Y cuando yo estaba estudiando esta parte de esta característica de Pablo, no pude yo evitar pensar cómo es que en estos 28 años que tenemos conociendo al Señor, me he dado cuenta de mucha gente que llega a las iglesias, está ahí, permanece un año tal vez, algunos meses, 2 meses, 3 meses, 5 años, 20 años, y de repente como algo fuera de orden se desaparecieron. La gente se desaparece. Y nos llevamos sorpresas como de repente decir, bueno, pero es que el hermano estaba ahí en la congregación y era un buen hombre, era una buena mujer, asistía a todos los servicios, el miércoles, el domingo, era un fiel servidor inclusive. ¿Y dónde está? Y resulta con que nos vamos encontrando con que algunas de esas personas que de pronto se desaparecen de la congregación, algunos o están en otro ministerio, algunos otros se fueron a otro estado, algunos los deportaron, pero algunos otros es tan impresionante que nos damos cuenta que se fueron al mundo. Y ahora están viviendo en el mundo una vida no de esperanza, como hace un momento cantábamos, sino una vida como la vida de donde alguna ocasión salieron. Y la pregunta que surge en mi corazón es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es más, no solamente puedo ver cristianos nominales de una congregación, nos damos cuenta de ministros que en algún tiempo estuvieron detrás de un púlpito, compartiendo, predicando la palabra, y de repente ya no los ves, no los encuentras. Y algunos de ellos, inclusive, andan en el mundo. Su estado postrero es mucho peor que el primero, ¿verdad? Pero surge también la pregunta, ¿qué pasó? Entonces, la respuesta puede ser muy clara, entendible, y una de ellas pudiera ser, es que es muy posible que nunca se arrepintieron. Es posible que nunca nacieron de nuevo, ¿sí? El deseo de nuestro corazón, por eso es que hacemos mucho énfasis en que nuestra vida debe de ser una vida que muestre evidencias de un genuino arrepentimiento, dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Cristo, ese es el mensaje del Evangelio, que al poder entender y comprender la magnitud de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, eso nos debe de motivar a usted y a mí a poder decir, Señor, perdóname de mis pecados, límpiame de toda maldad, pero no nomás cuando venimos el miércoles a la iglesia o el domingo, sino es una actitud que los cristianos nacidos de nuevo debemos de asumir cada día, no solo cuando venimos a la iglesia. Eso es lo que debemos hacer los nacidos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, ellos dicen, ¿de qué me arrepiento? No le hago daño a nadie. Por eso es que la iglesia de hoy, vuelvo a repetirlo, está viviendo en una apatía, en una frialdad espiritual. Hoy me escribía la esposa de un pastor en Colombia y me decía, hermano, yo los escucho los mensajes de casa de oración, de los que predican ahí, dice, pero
me encuentro con una realidad de nuestra congregación que nos ha llevado al punto de la frustración total. Y yo le pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estrategias ustedes usan? ¿Qué métodos ustedes aplican para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué es lo que ustedes hacen, en pocas palabras? Yo le dije, mire, en primer lugar, ustedes deben orar que Dios les dé sabiduría para saber qué es lo que ustedes deben hacer en su contexto local. ¿Sí? Porque lo que yo pudiera estar haciendo aquí de forma local en Fontana, no necesariamente les funcionará por allá en Colombia. No es un asunto de métodos tampoco, porque los métodos cambian, los principios de la Biblia esos no cambian, esos son eternos. Y en último lugar le dije, el asunto de la apatía y la frialdad espiritual, déjeme decirle, se vive en todas las congregaciones del mundo. ¿Por qué? Porque no toda la gente que está en una congregación tiene un compromiso fiel y verdadero con el Señor. Eso se vive en todas las congregaciones, ¿sí? Se vive aquí, se vive en Glendale, se vive en San José, se vive en Modesto, en la iglesia de Modesto, se vive en la iglesia de Guadalajara. En todas las congregaciones del mundo nos vamos a encontrar con personas llenas de apatía, frialdad espiritual, de incredulidad espiritual inclusive. ¿Por qué? Por falta de compromiso, una. Dos, porque tal vez nunca se arrepintieron. Y llegan ahí a la iglesia, y ahí están. Y pasan los años y viven, tristemente, una vida cristiana totalmente religiosa. ¿Sí? Por lo que a esta congregación se refiere, y el compromiso que tenemos, es de predicar el Evangelio. ¿Sí? Predicar el Evangelio, y un Evangelio que nos lleve al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque pregunto yo, ¿habrá aquí alguien que ya no peca? No. Nadie. Nadie puede decir, yo ya la hice. No, todos somos pecadores. ¿Sí? Y hacemos mucho énfasis que a través de la predicación del Evangelio, cada uno de nosotros, en una conciencia clara, plena de nuestra condición de pecadores, procedamos al arrepentimiento en la presencia del Señor. Y podamos decirle, Señor, soy un pecador y te necesito, ¿verdad? Para que entonces nuestra vida sea una vida que muestre frutos de arrepentimiento, que muestre un genuino nuevo nacimiento, pero en ese sentido también nuestra vida permanezca en Cristo, porque Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay quienes no están en Cristo, están en la iglesia, pero no en Cristo. Y hay una diferencia tan enorme de estar en la iglesia a estar en Cristo. Algunos están en la iglesia, pero no están en Cristo. Por eso no son nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas aquí podré encontrar? Levante la mano. Ahí. Entonces yo veo en el ejemplo de Pablo que fue un hombre genuinamente arrepentido. Es decir, en el mensaje que Jesús empezó a publicar, su mensaje del arrepentimiento, Pablo lo asimiló, Pablo lo entendió. ¿Sí? Y hemos entonces estado estudiando el perfil de Pablo, del cual hemos rescatado cualidades y características que, según dijimos en la primera sesión, su conversión de Pablo fue total, inmediata, genuina y absoluta. Por eso, si usted se fija, Pablo permaneció hasta sus últimos días en el Evangelio. Él tenía una visión de lo que le esperaba en otro tiempo. Después de esta vida, le esperaba una vida mejor. ¿Sí? Su conversión fue inmediata, es decir, él se convirtió de una vida que lo llevaba a la perdición, persiguiendo a la iglesia, se convirtió en un predicador de la iglesia, lo cual él sabía que al ser un predicador de las buenas noticias, esta tarea lo llevaría a gozar de una eternidad con Cristo, que sin lugar a dudas él está ya, ahora gozando de esa eternidad con Cristo. Y esta experiencia de conversión de Pablo fue lo que, uno, hizo la diferencia en su vida, y dos, le dio autoridad espiritual para poder decir él, sean como yo soy, imítenme a mí.
Todo lo que han aprendido de mí, lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto en mí, eso hagan. Qué Pablo tan desafiante. Bueno, también esa genuina conversión fue lo que llevó a Pablo a ser de él un creyente del evangelio fiel y verdadero. Es decir, que él permaneció fiel aún a pesar de las luchas. Él permaneció fiel aún a pesar de las necesidades que experimentó. Él permaneció fiel a la tarea que le fue encomendada, predicar el evangelio a los gentiles, aún a pesar de los golpes, aún a pesar de los azotes, aún a pesar de la persecución. Pablo se convirtió en un verdadero creyente del evangelio que fue fiel a Dios. Y eso nos debe enseñar a nosotros, hermanos, de la vida de Pablo. Nos debe de enseñar y valorar si realmente somos genuinos convertidos. Genuinos convertidos. Esta congregación lleva ya 11 años, de que la iniciamos, poquito más de 11 años. Y hemos visto pasar tanta gente por esta congregación. Unos llegaron, otros permanecieron, pero otros se fueron. Y debo decirlo con tristeza. Algunos hoy, de esos que estuvieron en esta congregación, ahora están en el mundo. Hace unos días atrás, un hermano que conoce una de estas familias, que estuvieron en casa de oración hace algunos años atrás, me dice: hermano, debo decirte con tristeza que la familia X, vamos a ponerle, ¿sí?, se fueron al mundo. Una de ellas se está divorciando del marido. Otra ya se divorció, su familia fue todo un caos. Los encontraron ahí en Tijuana haciendo un montón de cosas de las que hace el mundo. Cuando a mí me estaban dando esta noticia, pude sentir tristeza y dolor, porque ellos duraron con nosotros más o menos unos 4 años. Yo dije, ¿qué pasó en esos 4 años? ¿No aprendieron nada? ¿No aprendieron nada? Eso me llama mucho la atención a mí y hasta cierto punto me preocupa. Y yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿no aprendería nada? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, Violeta, ¿cuánto tiempo tienes aquí en esta congregación? Aproximadamente. 2 años. Vamos a poner 2 años. ¿Has aprendido algo? Ivonne tiene desde que, y su familia, pues ellos se vinieron con nosotros. ¿Has aprendido algo? Dunia, ¿cuánto tienes con nosotros, Dunia, que llegaron ustedes y su familia? ¿Cuánto? 8 años. ¿En 8 años han aprendido algo? ¿Han aprendido algo? Porque a mí me interesa saber dónde estamos, hermanos. A mí me interesa saber que mi tarea, mi responsabilidad, y de los que predicamos aquí en este lugar, que es una tarea y una responsabilidad que debemos de ser fieles en predicar la sana doctrina. Y los que tienen años con nosotros, ustedes se han dado cuenta que nosotros no estamos jugando a la iglesita ni al cristiano. Y procuramos tratar de prepararnos lo mejor que nos es posible, haciendo uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, haciendo uso de la guía del Espíritu de Dios a nuestro corazón, para que la iglesia, esta congregación, sea bien alimentada. Pero de repente, cuando alguien ya no está y me doy cuenta que está en el mundo, a mí me preocupa pensar que esa gente o esas personas que ahora están en el mundo no aprendieron nada. ¿Qué será? ¿Que no aprendieron o que no nacieron de nuevo? ¿Qué sería? Es muy posible que no nacieron de nuevo. Algunas de esas personas que le menciono, tristemente, formaron parte del ministerio, de un ministerio de la congregación. Algunos eran ujieres, algunos otros eran del grupo de alabanza. Nos llevamos. Bueno, hay un dicho en México que dice, caras vemos, ¿qué? Corazones no sabemos. Pues es que no somos dioses. Yo no soy Dios. Yo aquí los veo a todos con una cara de espirituales bien impresionante. A mí me impresionan. Sí. Pero sabe una cosa, cada uno de nosotros sabemos
en dónde estamos espiritualmente hablando. Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces Pablo fue un hombre genuinamente convertido. Eso lo llevó a ser un creyente y fiel predicador del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? Del Evangelio de Jesucristo. Él no andaba diluyendo el mensaje, yo lo decía la semana pasada. Él no era un pragmático tratando de decir, bueno, pues si me funciona, pues lo voy a hacer. Él no diluía el mensaje para agradar a los oyentes. Él predicaba el mensaje de Jesucristo y los llevaba al punto del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, así debemos de ser nosotros, porque Pablo no estaba confiando en su habilidad o en su conocimiento o en su capacidad intelectual. Pablo confiaba en el verdadero evangelio. Pablo decía, yo creo, no me avergüenzo del evangelio porque creo que es el poder que Dios da para la salvación de aquellos que creen en el evangelio. Es poder de Dios para salvación al que cree. Y Pablo confiaba en la predicación del evangelio antes que en estrategias, ¿sí? O en métodos. La semana pasada preguntábamos y dábamos respuesta a esta pregunta: ¿quién es un creyente según la Biblia? Y necesitamos entender quién es un creyente según lo que dice la Biblia, porque eso también nos ayuda a valorar nuestra vida, si realmente somos creyentes o somos simpatizantes. Porque, y a mí me interesa mucho saber si usted es un verdadero creyente o es un simpatizante. Porque tristemente hay muchos simpatizantes del evangelio que están en la iglesia porque les gusta, o por alguna razón están ahí en la iglesia, llegan a la congregación por alguna razón, ¿sí? Dijimos que un creyente verdadero es según lo que dice Marcos 16, palabras de Jesús, Marcos 16, él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Creyer en qué? Creer es tener fe, confiar. ¿En qué? Dijimos que en el evangelio, por lo tanto, un creyente fiel y verdadero es aquel que ha creído en el evangelio de Jesucristo. El que ha creído y ha confiado en él. Entonces la conversión de Pablo fue genuina, fue inmediata, fue total, fue absoluta. Esto lo llevó a Pablo a ser un creyente fiel y verdadero del evangelio. Creyó en el evangelio, predicó del evangelio, amó el evangelio, lo defendió con celo y compasión. Pablo era realmente un buen apologista, un buen defensor de la fe, no porque la palabra de Dios necesita ser defendida, sino porque más bien algunos que mal enseñaban, Pablo trataba de defender los verdaderos argumentos de la palabra de Dios. Y eso, de ese ejemplo de Pablo necesitamos aprender nosotros, ¿sí? Al continuar analizando el perfil de Pablo, mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que este Pablo fuera un predicador del evangelio con tanto celo y pasión? Usted lee todas las cartas de Pablo y yo cada vez que leo una porción de Pablo me quedo impresionado y digo, qué tremendo este Pablo que predicaba con celo, predicaba con pasión, defendía las verdades de Dios con un verdadero compromiso cristiano. Pero la pregunta es esa, ¿qué fue lo que hizo que Pablo llevara adelante su tarea? Por lo menos yo encuentro dos respuestas a esta pregunta. La primera, que creo que es la más importante, la primera fue que lo que hizo que Pablo fuera un predicador del evangelio con celo y compasión fue, número uno, él fue en la soberanía y en la misericordia de Dios quien Dios decidió escoger, llamar y enviarlo a predicar a los gentiles. En pocas palabras, él fue un escogido y un llamado por Dios. Y esa es la primera razón. Porque Pablo entendió este llamado, Pablo entendió esa tarea, por eso es que Pablo pudo ser un creyente y un predicador del evangelio con celo y compasión. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Con celo y compasión. La segunda razón que yo veo por qué Pablo fue el hombre que fue, el ministro que fue,
es porque fue un hombre genuinamente arrepentido. Y esta es otra de las características en el marco del perfil de Pablo que podemos destacar en su vida. Pablo fue un hombre genuinamente arrepentido. Y mi pregunta es, para nosotros, porque obviamente estamos haciendo una comparación entre un personaje de la Biblia en relación a nuestra vida. ¿Seremos nosotros genuinamente arrepentidos? ¿O seremos simpatizantes del Evangelio? Mire el proceso que sigue, y es un proceso así muy rápido que voy a hacer. El proceso que sigue alguien que es genuinamente arrepentido. A ver si se parece al proceso que nosotros experimentamos. Número 1, la persona que no conoce a Dios, el pecador, de pronto se encuentra expuesta al mensaje de la palabra del Evangelio. Y ese mensaje le infunde fe para creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es y será siempre suficiente para pagar la deuda de pecados que había contra nosotros. Cree en ese mensaje, reconoce que el sacrificio de Jesús fue perfecto y por ellos todos nuestros pecados fueron perdonados. Y ahí está el punto. Creemos que el Señor ha perdonado todos mis pecados. Luego viene a mi mente, a mi corazón, la conciencia de pecado, la necesidad de un Salvador, y en ese momento es que el pecador procede al arrepentimiento. Y nos confrontamos ante el mensaje de Jesús y decimos, Señor, perdóname. Y es así como viene entonces la salvación, que es por fe y por gracia, como un regalo de Dios. Pero escúcheme esto. A Pablo nadie le predicó el Evangelio. Pablo recibió el Evangelio de una forma sobrenatural. Es decir, el mismo Verbo encarnado del que habla Juan, él se le presentó a Pablo. Literalmente, la palabra encarnada se le presentó a Pablo. ¿Sí? A Pablo no le dijeron, mira que Jesús, el Padre, de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Pablo nadie le predicó, el mismo Verbo encarnado se le presentó. Qué experiencia tan impresionante la de Pablo. La palabra arrepentimiento, porque estamos hablando de que una de las cualidades de Pablo fue esa precisamente, que fue un hombre genuinamente arrepentido. La palabra arrepentimiento es una palabra compuesta, metanoia. Estas dos palabras significan creer en el Evangelio después del arrepentimiento. ¿Sí? Es un cambio de mente. Un cambio de mente respecto al pecado, pero después de haber procedido al arrepentimiento. No sé si me expliqué. ¿Sí? Es decir, que es un pensar diferente, es un cambio de mentalidad respecto al pecado. Pablo fue un hombre genuinamente arrepentido que empezó a pensar diferente después de haberse arrepentido. Es decir, le vino un cambio total. Y en lugar de continuar siendo un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un predicador a la iglesia. Le vino un cambio en su mente. Mi pregunta es, ¿quién ante un encuentro tan sobrenatural como el que experimentó Pablo pudiera seguir siendo el mismo o la misma persona? ¿Quién? Nadie. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Ahí en Juan capítulo 4, cuando tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le empieza a dar evidencias de su pecaminosidad. Le pregunta a Jesús, manda a llamar a tu marido. Y le dice, pues no tengo marido. Bien has respondido, le dijo Jesús. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Se imagina la vida pecaminosa que llevaba esa mujer? Y tenía su fama de robamaridos tal vez. No lo dice la Biblia, aclaro, ¿verdad? Entonces, a tal encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús, no le quedó otra más que rendirse a los pies de Jesús. Por eso esa mujer, sin lugar a dudas, fue una mujer también genuinamente arrepentida. Pero igual Pablo
Pablo tuvo un encuentro tan impresionante con el mismo Jesús, con el Verbo encarnado, que Pablo jamás volvió a ser el mismo hombre en toda su vida. Mire lo que sucedió en Hechos capítulo 9, versículo 3. Vamos ahí, por favor. Si alguien ha tenido un encuentro con el Señor, esa persona, al ser expuesta a ese encuentro con el Señor, jamás debiera de ser la misma persona. Esto debería de ser algo tan fuerte en nuestro ser interior que nos debiera motivar a decir, voy a permanecer hasta el final de los días, voy a permanecer con el Señor, porque el encuentro que tuve con el Señor, eso me ha cambiado totalmente. Cuando yo me convertí, los primeros meses tuve mis recaídas, ¿sí? Pero cuando tuve un encuentro sobrenatural con el Señor, yo dije, no vuelvo a hacer lo que estoy haciendo. Pero esto vino hasta que tuve un encuentro con el Señor, ¿verdad? No sé cuál ha sido su experiencia, pero la experiencia de Pablo fue esa, que al momento de que tuvo un encuentro con el Señor, jamás volvió a ser el mismo hombre. En Hechos capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, y subraya ahí, un resplandor de luz del cielo. Un resplandor. Esta fue la primera de 6 visiones sobrenaturales que Pablo recibió y que quedaron registradas en el libro de los Hechos. Pero aquí vemos la aparición de Jesús, no en la plenitud de su gloria, pero a Pablo en esa aparición de Jesús le fue revelada, y tan fuerte fue la presencia de Jesús que dice el versículo 4 que de repente cayó a tierra, ¿sí? Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, yo no sé si su Biblia ahí es como mi Biblia, que las palabras de Jesús están en rojo. ¿Sí? Su Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, lo cual significa entonces que Jesús estaba hablando. Yo quiero que note bien eso. Dice entonces el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Notemos algo importante aquí. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A Jesús o a los discípulos de Jesús? ¿A quién? A los discípulos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pablo perseguía, y no solamente perseguía, mataba, arrastraba y sacrificaba a los discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le está diciendo, ¿por qué me persigues? Esto es una viva representación de que al perseguir a los discípulos de Jesús, ese ataque de Pablo hacia los discípulos de Jesús se venía a convertir en un ataque directamente con el mismo Jesús. Escuche esto. Cuando a veces nos atacamos unos a otros o nos ofendemos unos a otros, a veces pensamos, voy a atacar o voy a ofender o voy a lastimar a alguien, personalmente hablando, pero es al mismo Jesús, al mismo que estamos atacando, ¿sí? Porque nos venimos a convertir en la iglesia de Jesús. ¿Se acuerda cuando se rebelaron contra Moisés, Coré y todo su séquito? ¿Contra quién se rebelaron? ¿Contra Moisés o directamente contra Dios? Se rebelaron directamente contra Dios y Dios se encargó de disciplinarlos. ¿Quién fue quien abrió la tierra y se tragó a Coré y a todo su séquito? ¿Moisés o el Señor? Pues fue el Señor. ¿Sí? De tal forma entonces que cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Le está diciendo, ¿por qué estás molestando a mis discípulos? Por ejemplo, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Cuántos tienen hijos? Pequeñitos o jovencitos, ¿sí? Yo todavía de repente, mis hijos ya son jóvenes, pero cuando surge algo injusto con ellos, pues siempre la carne rechina, ¿no? Como decimos en México. Entonces, ¿cómo reaccionaría usted si ofenden a su esposa, maltratan a alguno de sus hijos? ¿Usted se gozaría y les aplaudiría? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno que estás ofendiendo a mi esposa, a mis hijos! ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaríamos? Ahora,
¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué reaccionamos así cuando ofenden a alguien que es parte de ti? ¿Por qué reaccionamos así? Bueno, en el caso de la esposa, la Biblia dice en Génesis, cuando el Señor formó del polvo de la tierra, sacó del polvo de la tierra, formó al hombre, pero luego sacó de su costado, sacó una costilla y de ahí formó a la mujer. De repente Adán ve a la mujer y dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Entonces, cuando ofenden a tu esposa o a tus hijos, nuestra reacción va de alguna manera, ¿por qué? Porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Por eso reaccionamos de esa manera. Así mismo estaba reaccionando Jesús cuando estaban persiguiendo a los discípulos. Eso es exactamente Jesús lo que le estaba cuestionando a Pablo, diciéndole, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me maltratas? ¿Qué no sabes que al perseguir y maltratar a mis discípulos, en ese sentido me estás persiguiendo y me estás maltratando a mí? ¿Qué no sabes que es mi iglesia? Acuérdese que Pablo le había resplandecido una luz del cielo. Yo quiero que no pierda de su mente y de su corazón la escena. Pablo está como en un shock ahí, está recibiendo ese resplandor del cielo, y en medio de ese resplandor que descendió del cielo, Jesús lo empieza a cuestionar. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué maltratas a mi iglesia? Imagínese cómo se sentiría Pablo en ese momento. ¿Se imagina usted lo que sentirán aquellos que hoy se dicen ministros del Evangelio, entre comillas, pero que sin temor de Dios, sin temor en el corazón, están persiguiendo, están maltratando, están manoseando, y aún algunos de ellos están violando a la iglesia que Jesús compró con su sangre? ¿Se imagina usted cuando venga el Señor y les cuestione lo mismo que le cuestionó a Pablo, diciendo, ¿por qué perseguiste a mi iglesia? ¿Por qué la maltrataste? ¿Por qué la manoseaste como lo hiciste? ¿Se imagina cómo se sentirán? Yo no quisiera estar en sus zapatos. Dicen algunos comentaristas que ninguna forma de lenguaje ha sido capaz hasta el día de hoy de poder expresar o descifrar el carácter tan profundo y a la vez tan conmovedor como el que fue hecha esta pregunta, debido a que fue dirigida desde el cielo, precisamente desde la diestra de la majestad de las alturas, a un pobre y enfurecido mortal perseguidor de la iglesia como lo fue Pablo. O sea, no hay palabras para poder describir con simples palabras, porque fue tan profunda y tan fuerte la confrontación de la pregunta de Jesús hacia Pablo, que no le quedó otra alternativa a Pablo más que decir, ¿qué quieres, Señor? Versículo 5. O sea, fue tan profundo lo que estaba sintiendo Pablo aquí adentro, ¿sí? Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leer y a meditar en los proverbios, en los salmos, en los evangelios, en las cartas de Pablo, por eso es que a la Biblia se le ve, se dice que es como un espejo, donde usted y yo necesitamos ir a la Biblia para poder reflejarnos ahí, para que ahí se refleje nuestra condición, ¿sí? Y entonces poder nosotros, ante el espejo, el reflejo de la palabra de Dios, poder decirle al Señor, Señor, no soy lo que la Biblia dice que debo de ser, por eso me arrepiento, ayúdame a cambiar, fortaléceme, Señor. ¿Sí? No le quedó otra alternativa a Pablo, sino solamente decir, ¿qué quieres, Señor? O mejor dicho, ¿quién eres, Señor? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Fue lo único que pudo preguntar. Era tan extraordinaria la visión que estaba teniendo ahí que no podía entender, y lo único que pudo decir fue, ¿quién eres, Señor? Ahora, mi pregunta es, ¿quién le dijo a Pablo que Jesús era el Señor? ¿Quién le dijo a Pablo? ¿Alguien sabe? El resplandor de la luz que descendió del cielo y que fue la viva personificación de Jesús. A Pablo no le quedó otra alternativa más que reconocer y decir, Él es el Señor. Y la palabra Señor es una palabra que traducida ya significa el supremo en autoridad,
el que tiene el control de todas las cosas, el que es el soberano, el que todo lo sabe y el que todo lo conoce. Ahí en ese momento, en ese encuentro que Pablo está teniendo con el Señor, él dice, Él es el que es supremo en autoridad. No tengo nada más que estar haciendo. Yo me pregunto si usted ya tuvo un encuentro con el Señor. Si ya tuvimos un encuentro con el Señor, donde podamos decir, Señor, tú tienes en control todas las cosas, tú lo sabes todo de mí, tú sabes mi pasado, sabes mi presente y sabes mi futuro, Señor. Tú lo sabes todo de mí. Ahora, Jesús conocía a Pablo antes que Pablo conociera a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y lo único que Pablo pudo decir fue preguntar, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde y le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y luego mire lo que añade Jesús ahí en el versículo 5, dice, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Aquí quiero rescatar dos puntos importantes. Uno, esta expresión, yo soy Jesús a quien tú persigues, fue una expresión que en el original es una expresión enfática y que fue escogida y mencionada a propósito, con el fin de darle a Pablo la conmovedora noticia de que el nombre que tanto él aborrecía, Jesús de Nazaret, ahora le estaba hablando de forma clara y sobrenatural. Estaba frente a él, diciéndole, mira, ese Jesús al que tú tanto persigues, el día de hoy está enfrente de ti. ¿Qué? ¿Qué tienes conmigo? La segunda cosa que yo puedo ver y rescatar de este versículo es que Jesús añade, después de decir, yo soy Jesús, le dice Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y yo no sé si usted sabe lo que esta expresión significa. ¿Alguien sabe lo que significa dura cosa te es dar de coces contra el aguijón? ¿Mande? Dar una patada hacia atrás. ¿Sí? La cos es una sacudida violenta que hacen las bestias hacia atrás. ¿Se fija cómo las bestias se defienden? Y avientan sus patadas. Este es un mecanismo de defensa que tienen ellos para tratar de defenderse a través de estos movimientos. En otras palabras, cuando Jesús se aparece a Pablo, le dice, Pablo, dura cosa te es dar de patadas hacia atrás y pretender golpear mi obra. Por lo tanto, Pablo, estoy parafraseando, por lo tanto, Pablo, no seas obstinado en resistir a una fuerza que es superior a ti. ¿Se acuerda que Jesús dijo en una ocasión, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Sí. Y mire, yo le digo una cosa, han pasado años y miles de años desde que se fundó la iglesia, desde que Cristo fundó la iglesia hasta nuestros días, y por más ataques que la iglesia ha estado recibiendo, hasta el día de hoy permanece de pie, cumpliéndose así esa palabra de Jesús. No habrá nada en este mundo que pueda prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y esto, hermanos, si nosotros consideramos que somos la iglesia del Señor, esto debe de fortalecernos, esto nos debe de dar ánimo para decir, voy a seguir adelante, voy a perseverar hasta el final, voy a seguir predicando el Evangelio, me voy a mantener en pureza y en santidad, voy a tratar de continuar agradando al Señor, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las luchas, voy a seguir adelante con el Señor, porque no habrá nada que pueda prevalecer contra la iglesia del Señor. Versículo 6. Él temblando y temeroso, ¿se imagina Pablo? Ante esa visión tan impresionante y sobrenatural, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, Pablo entonces fue un hombre genuinamente arrepentido. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos hoy están en una iglesia, en una congregación, se les presenta la oportunidad de robar y lo hacen sin ningún miramiento, sin ningún temor? ¿Cuántos el día de hoy
cristianos o ministros se les presenta la oportunidad de adulterar y lo hacen sin ningún temor. ¿Sí? Y la razón es porque es muy posible que nunca se han arrepentido genuinamente de sus pecados. Versículo 7, sigamos leyendo ahí. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo, ¿cuántos días? Subraya ahí, 3 días. ¿Sí? Donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. 3 días ahí. ¿Qué clase de 3 días debieron haber sido estos 3 días? Realmente estos 3 días fueron 3 días con propósito. Y bastaron solamente 3 días, no 40. Porque Dios tenía un propósito divino, no un propósito humano. El día de hoy la gente dice, venga, y 40 días con un propósito, pero esos propósitos serán divinos o humanos. ¿Sí? Para el Señor le bastaron solamente 3 días. En esos 3 días, yo supongo que fue un periodo de total abstinencia de todo tipo de alimento, ¿sí? Lo cual hizo que Pablo entrara en una revolución mental en la que fue Pablo repentinamente lanzado, y esta abstinencia de alimentos lo llevó a tener una sensibilidad espiritual. Yo no sé cuántos, cuando han experimentado el ayuno por X días, de repente empiezan a sentir una sensibilidad espiritual. Y ese es uno de los propósitos del ayuno. El ayuno nos hace sensibles espiritualmente, y a algunos nos hace falta practicar esta doctrina del ayuno. ¿Sí? Bueno, fue allí, en esos 3 días, donde le fue revelado a Pablo que toda su comprensión del Antiguo Testamento que había tenido hasta ese día había sido errónea totalmente debido al sistema legalista en el que él había puesto su confianza y del cual él se había gloriado. Él decía, yo soy un estricto cumplidor de la ley. Confiaba en él y se gloriaba de ese legalismo. Mire lo que después escribió a la iglesia de los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 11, se lo leo rápido. Pablo dijo, mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es un evangelio según los hombres. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí en estos 3 días le estaba siendo revelado el evangelio a Pablo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, me reveló a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, es decir, con ninguna persona. Y yo pregunto, ¿Pablo predicó el evangelio, sí o no? Sí, cumplió cabalmente con su tarea. Pero en esos 3 días le estaban siendo reveladas a Pablo muchas cosas. Es en esos 3 días, hermanos, donde cada uno de nosotros necesitamos entrar. En 3 o en 4 días, en 5 días, en los que Dios disponga para cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros debemos apartar un tiempo a solas con el Señor y decirle, Señor, revélame las cosas que tú necesitas revelarme, como fue el ejemplo con Pablo. En esos 3 días, Pablo experimentó no solamente un remordimiento interno, angustia. En esos 3 días, Pablo se sintió el peor de los mortales. Algo muy importante es que en esos 3 días, Pablo perdió la muerte total de la esperanza legalista en la que él había creído, en la que él había confiado, el legalismo el que él había defendido con tanto celo y con tanta pasión, ahí murió en esos 3 días. Por eso es que yo estoy diciendo que Pablo fue un hombre que se convirtió genuinamente, creyó fielmente en el verdadero evangelio, lo predicó con celo y con pasión, porque Pablo se arrepintió genuinamente.
Era un hombre genuinamente arrepentido. En esos 3 días de conflicto, de dificultad en su mente, él tenía problemas para poder apreciar y creer que simplemente la salvación vendría por fe y por gracia. O sea, no lo podía entender. Sin embargo, cuando le vino esa revelación, hasta en Efesios después lo predicó, que la salvación venía por fe y por gracia. ¿Sí? No por el cumplimiento legalista de la ley. ¿Dónde le fue revelado eso? En esos 3 días. Dios tenía un propósito con Pablo en esos 3 días. Además, en esos 3 días, Pablo experimentó un propósito de amor de parte de Dios, a la vez de una expectación por haber sido honrado por Dios como un vaso escogido, llamado por Dios para esparcir el Evangelio, el poder del Evangelio de Jesús, del cual él de forma tan ignorante, tan injusta, había tratado de destruir. Por eso es que Jesús le dice, dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. No puedes perseguir a mi iglesia. ¿Sí? Lo único que Pablo en ese momento reconoció es que él en esa acción de perseguidor de la iglesia era un ignorante y un hombre injusto, y en esos 3 días él se dio cuenta que no podía hacer nada persiguiendo a la iglesia de Jesús. En esos 3 días yo me imagino que su pecho debió de haber sido conmovido a tal punto que todo su ser interior fue sacudido de una forma tan impresionante que se sintió el hombre más miserable del universo, pero también a la vez el hombre más honrado de los mortales, para ahora ser, como después se lo dijo, un heraldo, un predicador, un proclamador del verdadero evangelio. Fue en esos 3 días donde le fue revelado todo eso. Fueron 3 días donde le surgió a él la convicción de que lo que tenía por gran ganancia en su escala de valores, como todas sus credenciales religiosas basadas en el judaísmo que le daban honra, le daban prestigio, le daban fama, le daban autoridad, en esos 3 días, todo eso, todas sus cartas credenciales se vinieron a convertir en una pérdida total, en una basura comparada con las glorias y los méritos insuperables de amar y formar parte de la familia de Dios cuando Cristo lo redimió de sus pecados. Fue en esos 3 días. Y aquí en este punto es donde conocemos otra cualidad en el marco del perfil de Pablo. Ya dijimos, Pablo fue un hombre que se convirtió genuinamente, un creyente fiel y verdadero del Evangelio y un hombre genuinamente arrepentido. La cuarta cualidad que yo veo aquí es que lo que antes Pablo tenía como estima y como logro, como ganancia, ahora lo tiene por basura. ¿Sí? Vamos a ver si se parece a nuestra escala de valores. Filipenses capítulo 3. Lo que antes tenía como estima, ahora lo tiene por basura. Yo no sé qué son las cosas que tú tienes o consideras muy estimables. Veamos qué dice Pablo. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Mire lo que sigue a continuación y yo lo veo aquí como una advertencia apostólica. Él dice, guárdense de 3 tipos de personas, que les pone un calificativo ahí. Número 1, dice, guárdense de los perros, de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Vamos a ver a quién se refería Pablo cuando dijo esto. Cuando dice él, guárdense de los perros, esta palabra guardar, la traducción más aceptada es, miren con atención y con cuidado. ¿Mirar qué? A los perros. Pero déjenme decirle, en aquel tiempo los perros eran considerados no como mascotas, sino como animales inmundos.
debido a que se alimentaban de los desechos y de la carroña. Y Pablo aquí, cuando dice guárdense de los perros, se está refiriendo a los judaizantes con los cuales Pablo está definiendo el carácter de ellos, que los llamó así perros de una forma despectiva. Su carácter era un carácter religioso y a la vez pecaminoso, con el cual pretendían contaminar a la iglesia de aquel tiempo, a todo aquel que lo permitiera, desde luego, a los que no discernieran la voz del Señor. Entonces, por eso es que Pablo les hace esta advertencia apostólica. Él ya era un apóstol, les dice, guárdense de los perros, guárdense de los judaizantes, guárdense de los que tienen un carácter religioso, pero a la vez son pecadores, porque dicen, no adulteres, y ellos adulteran, no roban, y ellos robaban. Y Pablo les dice, miren con atención, disciernan, ¿sí? Y luego le dice, bueno, déjeme antes decir lo siguiente, y se va a escuchar fuerte, pero es la verdad. Hoy nos encontramos con muchos que se dejaron contaminar por los perros. Es decir, se dejaron contaminar de un estilo de vida religioso y a la vez pecaminoso. Porque usted los ve y llegan a las iglesias el día de hoy y llegan con un carácter totalmente religioso. Es decir, de la religión a la que en algún tiempo alguien perteneció, llegan a la iglesia cristiana evangélica supuestamente y siguen viviendo una vida religiosa, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Se dejaron contaminar de los perros, de los judaizantes, ¿sí? La vida cristiana no se vive en base a una religiosidad. Pues tengo que ir a la iglesia los domingos, tengo que ir a la iglesia los miércoles, tengo que hacer esto. No, es que no. Es una relación diaria con el Maestro. Es una relación diaria con Él, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Es una relación de intimidad con Él. Así se vive la vida cristiana, ¿sí? Entonces Pablo dice, número 2, guárdense también de los malos obreros. Es decir, esos judaizantes religiosos se sentían orgullosos de ser supuestamente obreros de justicia, pero Pablo los describe como malos obreros porque pretendían agradar a Dios a través de la aplicación de esfuerzos humanos. Y en ese sentido estaban mal enseñando y desviando a la gente de la mirada de Cristo, quien es el autor y el consumador de la fe y de la eterna salvación, diciendo, la salvación no vendrá por fe, vendrá por obras. Por eso Pablo les decía, guárdense de esos malos obreros, que dicen que con vuestras buenas obras ustedes recibirán la salvación. Y la salvación es por fe y no por obras. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron que hacer alguna obra para recibir la salvación? ¿Quién? Nadie, la recibimos como un regalo de Dios. Y el día de hoy, mire cómo los malos obreros le dicen a la gente, no se preocupe, traiga su dinero. No se preocupe, usted venga y no falte al encuentro, o al preencuentro, o al posencuentro, y haga esto, y haga esto otro, y no deje de asistir aquí, y los meten en un activismo, y ese activismo lleva a las personas a pensar o a suponer que a través de todo ese activismo estarán obteniendo la salvación y estarán agradando a Dios. Y no es así. Hay que hacer obras, pero las obras no salvan, ¿sí? Las obras se hacen como una consecuencia de reconocer que hemos sido salvados de todos nuestros pecados por fe y por la gracia de Dios. Es decir, no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Es diferente, ¿sí? La tercera cosa que Pablo les dice ahí, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y este término significa cortar alrededor. Y para los judaizantes religiosos, ya la circuncisión se había convertido en un hecho meramente ritualista, solo de mutilación física alrededor. Lo que Pablo está enfatizando es que se guarden de las prácticas ritualistas y religiosas, porque para los cristianos la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, donde de ahí del corazón se saca todo lo malo, lo que no le agrada a Dios. Y a eso se refería Pablo cuando les dijo, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Seguimos leyendo Filipenses 3:3.
Porque nosotros no somos de la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar. Estamos hablando de que la cuarta cualidad y característica de Pablo es que lo que él tenía por ganancia, por estima, ahora lo tendrá por basura. Vamos a ver qué es lo que tenía él por basura, por ganancia. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo clave, el versículo 7. Pero cuantas cosas, subraye la palabra cosas, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuánto amas a Jesús? Tú amas a Jesús, yo amo a Jesús en la medida que obedecemos sus mandamientos y su palabra. Yo puedo decir, amo mucho al Señor, impresionantemente amo mucho al Señor. Sí, en la medida que obedezco sus mandamientos. Ahora, cuando Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, Pablo está utilizando aquí una expresión que en la contabilidad de negocios se conoce como un estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y es muy simple. Usted, al final del año, usted puede hacer un estado de pérdidas y ganancias de su dinero. Este año gané tanto y perdí tanto. Entonces, Pablo está utilizando este término y en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo, esta palabra estimar se traduce considerar, aún considero todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles cosas? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, un celoso perseguidor de la iglesia, ¿sí? Todo el conocimiento intelectual que él tenía de la ley, ¿sí? A eso se está refiriendo. Dice, todas las cosas las estimo como pérdida. Mire por qué. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Ahora por qué? Por basura. Ahora esta traducción basura, o esta palabra basura, mejor dicho, el griego la traduce estiércol, excremento, algo que se tiene a la vista como inútil y repugnante. Es decir, que todo lo que él consideraba para él y que le daba autoridad y le daba fama y le daba prestigio, ahora le tenía como algo repugnante, algo que le daba repugnancia, ¿sí? Y aquí hay algo en lo que usted y yo necesitamos pensar. ¿Qué son las cosas en tu vida que tú consideras de gran valor? ¿Serán las cosas de Dios o las cosas que te rodean, materialmente hablando, tu trabajo? ¿Sí? Entonces dice Pablo, ahora las tengo por basura. Y luego dice, para ganar a Cristo. Ahora, aquí yo pregunto, entonces significará, según este versículo, que debemos tener por basura el trabajo, el negocio o algunas actividades diarias. ¿Lo debemos tener por basura? Pues la respuesta es no. Más bien lo que Pablo está tratando de hacer énfasis es que a los cristianos debemos pensar y meditar y poner en orden nuestras prioridades. ¿Sí? Si en el orden de tus prioridades, escucha esto, hermano, el Señor no tiene el primer lugar, entonces Él no quiere ningún otro lugar. A eso es a lo que se estaba refiriendo Pablo. ¿Sí? Bueno, yo tengo una actividad, tengo un ministerio, voy a parafrasear más o menos, tratar de pensar qué era lo que pensaba Pablo. Tengo una capacidad, tengo una autoridad, ¿sí? Pero cuando tuve ese encuentro con el Señor, todo eso vino a ser algo repugnante para mí, como estiércol. ¿Sí? Ahora tengo en primer lugar a mi Señor.
el que me salvó, el que me redimió, el que me libró de todos mis pecados. Versículo 9 dice Pablo entonces, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En tu escala de valores, ¿qué es lo que tienes en primer lugar? Y en segundo lugar, y en tercer lugar, y en cuarto lugar. ¿Será el Señor el que ocupa el primer lugar en tu corazón? Porque de ahí parte todo, ¿verdad? ¿Y las demás cosas vienen a ocupar un segundo término? O a veces invertimos los papeles. Las prioridades las tiene el trabajo. Pues es que tengo que comer, hermano. Tú no sabes. Tengo compromisos. Tengo que hacer esto. Sí, tenemos que trabajar. Pero todo tiene un balance y todo tiene su tiempo. ¿Sí? Sin embargo, el día de hoy, tristemente, hay quienes cambiaron el orden de sus prioridades. ¿Sí? Y dijeron, no, pues me voy a trabajar mejor. O voy y hago esto. Y no se atreven. Hace unas semanas atrás el pastor John Salcido nos decía, es un asunto de convicciones, ¿no? No se atreven a ir con el patrón y decirle, oye, mira, yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo tengo un compromiso cada semana con el Señor. Ya, por decirlo así, cada semana, ya con que venga cada semana. ¿Sí? Tengo un compromiso el domingo, porque el domingo es el día del Señor. No, no se atreven a ir con esa seguridad y esa convicción y decirle al patrón, dame chance, déjame ir a servir a mi Señor, déjame ir a adorar a mi Señor, al que me da la fuerza, al que me da la habilidad, al que me da la sabiduría para seguir adelante. No, prefieren decir, no, está bien, voy a trabajar, está bien. Yo he tenido y he escuchado testimonios de personas genuinamente cristianas, con un compromiso fiel y verdadero con el Señor, que no los cambia nada, y dicen, si tú me vas a dar trabajo el domingo, prefiero mejor buscar otro trabajo. Desde luego todo tiene su balance, no nos vayamos a los extremos. Tampoco estoy siendo legalista. Este es un asunto que usted tiene que resolver de acuerdo a sus convicciones, ¿sí? De acuerdo al orden de sus prioridades, ¿sí? Hay ocasiones en que sí se puede y hay ocasiones en que el patrón dice, mira, como eres un excelente servidor, eres un excelente trabajador, no me importa, vete. ¿Cuántas horas necesitas? ¿Se acuerda de Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse y Dios lo honró, porque Dios honra la obediencia, porque Dios honra cuando alguien le tiene en primer lugar en su corazón y Dios acomoda las cosas, ¿sí o no? Y tal vez alguno pregunte, no, es que tú no estás en la posición en la que yo estoy. Bueno, cada quien entonces. Finalmente, Pablo, siendo un hombre totalmente renovado, en cada una de sus cartas, si usted se va a leer el saludo, así para empezar, el saludo que él da, por ejemplo, en Romanos 1:1, él está mostrando lo que Dios había hecho en su interior, en su corazón, su verdadera conversión. En este simple saludo, usted puede ver el corazón de Pablo como un creyente y fiel seguidor del Señor, como un hombre genuinamente arrepentido, donde en la escala de valores de sus prioridades, él tenía el primer lugar, Dios tenía el primer lugar en su corazón. Y en el mismo saludo podemos apreciar el corazón de Pablo. Él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo les decía hace unas semanas atrás que el día de hoy, ¿sabe que la palabra siervo se traduce esclavo? Siervo se traduce esclavo y resulta que el día de hoy los esclavos ya le dan órdenes al patrón. Pero Pablo no era así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado
a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, le dijo a los romanos en el capítulo 1. A los corintios, en su primera carta y en su segunda carta, les dijo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los gálatas les dijo: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A los efesios les dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que están en Casa de Oración Fontana. ¿Sí? En el simple saludo, usted y yo podemos darnos cuenta del carácter y el corazón que tenía Pablo. Un hombre genuinamente convertido, fiel creyente del Evangelio, predicó de él, amó el Evangelio. Un hombre que estuvo genuinamente arrepentido, se puede ver en sus cartas, y un hombre que lo que él estimaba como ganancia en otro tiempo, que le daba fama, ahora lo tenía por basura, como algo repugnante. 4 cualidades que podemos aprender de la vida de Pablo. La semana que entra tenemos algunas otras más, de las cuales también seguiremos aprendiendo. Pero con estas 4 nos podemos entretener toda la vida, ¿sí? Y analizar y meditar en nuestro corazón. ¿Realmente soy un verdadero convertido? ¿Soy un fiel creyente del Evangelio? ¿Estoy arrepentido genuinamente? ¿Las cosas que me dan seguridad, materialmente hablando, las estimo o las tengo en segundo término porque el primer lugar lo tiene el Señor en mi corazón? ¿O cómo están tu orden de prioridades? ¿En qué lugar tienes al Señor? ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Al final de la adoración cantábamos que confiábamos en Él porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y en verdad así lo es. Y la palabra de Dios lo dice una y otra vez en diferentes porciones. Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Pero escúcheme bien, como Él quiere lo mejor para nosotros, nosotros somos responsables también de darle lo mejor de nosotros a Él. Porque Él ya nos dio lo mejor de Él, nos dio a su Hijo, ¿sí? Y a veces nosotros somos infieles, y a veces nosotros somos diferentes a Él, ¿sí? Cuando Él nos llama a ser fieles servidores del Señor. Oremos al Señor y hagamos un compromiso con Él y digámosle: Señor, queremos aprender con el ejemplo de Pablo. Él se convirtió genuinamente, inmediatamente, fielmente, Señor. Predicó tu evangelio, Señor, con celo, con pasión. No diluyó el mensaje, Señor, para agradar a sus oyentes. Él fue un fiel predicador de tu evangelio, Señor, porque Él era un hombre genuinamente arrepentido, Señor. Y las cosas que le daban seguridad, fama, autoridad, llegó el momento en que las consideró como algo repugnante. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder tener el carácter, el entendimiento que Pablo tenía del llamado que tú le hiciste. Que también nosotros podamos atender al llamado que tú nos has hecho como tus hijos, como tus discípulos. Y si en nuestra escala de valores o nuestra orden de prioridades te hemos hecho a un lado, Señor, hoy queremos hacer el compromiso de tenerte en primer lugar en nuestro corazón. Y todo lo demás, Señor, ocupará otro lugar. Pero queremos que tú tengas siempre el primer lugar en nuestro corazón. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos sido infieles a ti, si hemos sido rebeldes al llamado que tú nos has hecho, Señor. Enséñanos cada día más y más. Queremos ser como tú primeramente, Señor, pero tú nos dejaste ejemplos. Nos dejaste tu ejemplo para seguir tus pisadas. Y tus discípulos, Pedro, Pablo, todos los demás personajes que vemos en la Biblia siguieron tus pisadas. Asimismo nosotros, Señor, queremos seguir tus pisadas, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.